Bueno, el día de hoy la sesión es sobre el SMED, que ya se los he mencionado en otras ocasiones porque hace parte de las herramientas de la manufactura esbelta o Lean Manufacturing. SMED es una sigla, ¿no? Una sigla de varias palabras en inglés, o de una frase que es en inglés, y ustedes en pantalla pueden ver cuál es esa frase. La pronunciación, pues, Single Minute Exchange of Dice, algo así, ¿no? Y significa cambio rápido de herramientas o preparación rápida. Vamos a presentar un ejemplo de aplicación en una empresa que fabrica ropa interior. Pues yo tenía varios ejemplos, pero bueno, escogí ese. Tengo dudas en si hacer otro video después, pero no sería así como ahora, se ha dicho con esta diapositiva. Entonces, vamos avanzando en las herramientas. Entonces ya vimos Pocayoke, ya vimos 5S, hablamos sobre TPM y hoy toca el turno de SMED. Entonces, creo que alguna vez mencioné esto, pero como estamos hablando de manufactura esbelta, tenemos que recordar que la manufactura esbelta se llama así, o sea, manufactura delgada se llama así, porque busca eliminar o reducir todo tipo de desperdicios. ¿Cuáles son los desperdicios? Sobreproducción, demoras o tiempo en espera, inventarios. Los inventarios son desperdicios. Lo ideal sería que solamente produjéramos lo que se vende cada día. Eso sería lo ideal. Porque los inventarios implican costos, implican riesgos de que se dañen, de que se pierdan. Cuesta mantener inventario, hay que pagarle vigilancia. Si son muchos, hay que pagar bodegaje y gastan también servicios eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal sería que nosotros no tuviéramos inventario y eso es lo que busca la manufactura esbelta. Si recordamos un poquito aquí, a ver si lo tengo, sí. La herramienta que aparece abajo se llama HIT o HAT. HIT es la sigla de las palabras en inglés Just in Time y en español JAT, que significa justo a tiempo. Y eso significa producir justo a tiempo. O sea, solamente lo ideal sería que yo fabricara lo que voy a vender ese mismo día. O sea, parece una utopía, pero sí hay empresas que aplican algo muy parecido o muy cercano. Entonces, la sobreproducción, o sea, producir de más es desperdicio. Todo lo que sean demoras en el proceso, esperas, desperdicio. Ya les dije que los inventarios son desperdicio. Movimientos innecesarios de material o de productos son desperdicios porque se gasta tiempo. Todos los defectos que salen en los productos son desperdicios porque los defectos significan pérdida. Algunas veces podemos vender el producto defectuoso, pero lo tenemos que vender más barato. O si no, hay defectos que definitivamente hacen que ni siquiera lo podamos vender. Todo lo que sea actividades innecesarias que no agreguen valor al proceso es un desperdicio. Los movimientos internos innecesarios y la subutilización del personal, es decir, tener personal que no es aprovechado. Se puede ver desde dos puntos de vista. O que las personas estén sobrecalificadas para un puesto. Si yo tengo una persona que es muy especialista en un tema, esa persona, y no la utilizo para lo que esa persona sabe, la estoy subutilizando. Eso es un desperdicio. Y la otra es que tenga personal cruzado de brazos y que no estén haciendo nada. Todo eso son desperdicios y la manufactura esbelta busca que esos desperdicios se reduzcan o se eliminen. Ahora bien, siempre cuando hablamos del SMED, tocamos este ejemplo de la Fórmula 1 o del automovilismo. ¿Sí han visto alguna vez en su vida un video de un cambio para los carros que participan en ese tipo de carreras? ¿Sí se han fijado esos videos? Sí, señora, profe. Bueno, ¿y qué notan ustedes en ese alistamiento que hacen? No demoran nada, ¿verdad? O muy poco, más bien. El carro llega y ya cuando él llega, todo está listo para hacer lo que tienen que hacer y lo hacen en tiempo récord. ¿Cómo es posible que ellos puedan hacer eso?
Sí lo han notado, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, digamos que en el automovilismo, y ustedes cuando han visto alguna vez un ejemplo de eso, que el carro tiene que parar para poder continuar, pero ese tiempo es muy reducido porque ya todos saben lo que tienen que hacer y todas las actividades previas necesarias ya estaban listas para que el tiempo de alistamiento del carro sea mínimo. Algo así se aplica también en la producción. Entonces, el que inventó esta herramienta, el que la ideó, es un japonés que se llamaba Shingeo Shingo. Ahí como dice, no sé si la pronunciación era esa o no. Y él dijo esta frase: el SMED hace posible responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda. Demanda quiere decir lo que el mercado pide y crea las condiciones necesarias para las reducciones de los plazos de fabricación. Ha llegado el tiempo de despedirse de los mitos añejos de la producción anticipada y en grandes lotes. La producción flexible solamente es accesible a través del SMED. Antes, las fábricas, para reducir costos, fabricaban mucha cantidad sin estar seguros si iban a vender esa producción, pero a mayor producción nosotros reducimos los costos. Quienes estuvieron en la clase de matemática de pronto lo van a entender mejor. Hay unos costos fijos y unos costos variables. Entonces, cuando aumentamos la cantidad producida, se supone que reducimos los costos porque estamos aprovechando los mismos costos fijos para producir más cantidad. Es decir, pago el mismo arriendo, pero produje 1000 unidades en vez de 500. Entonces, como estoy aprovechando el costo fijo para producir más, eso hace que mi costo unitario baje. Y antes las empresas basaban su técnica de reducción de costos aprovechando los costos fijos a través de lo que llamaban la producción en masa. Eso tiene otro nombre, se me fue ahora mismo, pero bueno, era así, producir cantidades. Eso se llama, ya me acordé, se llama economías de escala. Al producir más cantidad, se reducen los costos unitarios del producto. Pero eso cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora el mercado es más turbulento, es más exigente y se pide más variedad. Entonces, cuando producimos mayor cantidad de algo, se reduce la posibilidad de tener variedad en la producción. O sea, si yo tengo que producir cantidad para aprovechar los costos fijos, entonces voy a tener que hacer todos los productos iguales. Pero si yo quiero satisfacer al mercado, a los que compran, el mercado quiere flexibilidad, es decir, que no sean todos igualitos. Es decir, hacer la misma blusa una cantidad de veces, entonces salen a la calle y todos tienen la misma blusa, ¿no? A la gente no le gusta eso. A la gente le gusta la producción flexible porque va a tener posibilidades de que haya más variedad de productos. Eso es posible. A medida que producimos más variedad de productos, se requiere que nosotros entonces seamos flexibles en la producción. Es decir, para cambiar de un producto a otro, necesitamos hacer alistamiento de máquinas, porque si ya va a ser otra moda la que voy a fabricar, voy a requerir que la máquina no sea la misma o que la máquina le tenga que hacer una adaptación. Entonces, las herramientas de Lean Manufacturing fueron desarrolladas por una empresa que se llama Toyota. El concepto de preparación de máquinas es fundamental y es el tiempo que abarca desde que se obtiene la última pieza válida del lote. Bueno, un lote de producción es una cantidad específica de unidades a producir. Entonces, es el tiempo que abarca desde que se obtiene la última pieza válida de un lote de producción hasta conseguir la primera pieza correcta del nuevo lote. Es decir, la misma máquina me sirve para hacer dos productos diferentes, pero cuando cambio el producto me toca hacerle un cambio a la máquina. Entonces, hay que aprovechar de reducir los alistamientos de la máquina para poder producir más variedad. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Entonces, eso implica montaje y desmontaje de utillaje y herramientas de verificación de las piezas. Ahora, en los procesos productivos se habla sobre tiempo planificado. Y eso es el tiempo en el cual la empresa está elaborando un producto denominado tiempo de funcionamiento.
pero no siempre la máquina está funcionando. A veces la máquina se detiene. Si recuerdan, hace que como 3 semanas hablamos del TPM y hablábamos de la importancia del mantenimiento y del TPM. Entonces, todas estas herramientas tienen relación. Las 5S, TPM, justo a tiempo, SMED, todas dependen una de la otra. Entonces, hay un tiempo en que la máquina está parada porque no está lista, porque está dañada, porque le hace falta mantenimiento preventivo o porque la empresa hace una parada para hacer mantenimientos, sean preventivos o sean correctivos. Entonces, ese tiempo pues hay que tenerlo en cuenta. Pero acá en el SMED nos estamos interesando no tanto en el tiempo que la máquina está parada por mantenimientos, sino el tiempo que la máquina está parada porque están haciéndole alistamiento o preparación para fabricar otro lote. Cuando yo estudiaba la carrera, yo me acuerdo que nos pusieron un trabajo de aplicar justo a tiempo otra herramienta que vamos a ver más adelante, otra herramienta que era justo a tiempo. Y yo les dije que el justo a tiempo es fabricar exactamente lo que necesitamos cada día. Entonces, yo me acuerdo que la universidad nos daba una carta para que una empresa nos diera permiso de ir a ver el proceso. Y yo me acuerdo que yo fui a una empresa productora de productos lácteos, fabricante de productos lácteos. Y de entre todos los procesos que hacía, yo escogí la producción de yogur. ¿Por qué escogí la producción de yogur? Porque las mismas máquinas servían para hacer diferentes sabores. Entonces, cuando fabricas el primer sabor de yogur, y eso es terminar un lote. O sea, haces un lote de 500 unidades de yogur de fresa, pero resulta que ya después tienes que hacer yogur de melocotón. Entonces, sí, alguien me está diciendo que no puede entrar, pero aquí no veo a nadie. Bueno, entonces, entre un sabor a otro de yogur, hay que hacerle limpieza al equipo. Porque si yo empiezo a hacer yogur de melocotón, donde hice el yogur de fresa, el yogur de melocotón no va a tener el sabor que yo quiero. Va a tener un revuelto de fresa con melocotón. Entonces, cuando fabricaban un yogur, antes de poder fabricar el otro sabor, tocaba hacerle una limpieza a los equipos para que el sabor del otro, para que el otro sabor o el sabor del yogur anterior no afectara al siguiente. Entonces, yo me acuerdo que el mismo director de producción me recomendó, bueno, de entre todos los productos que aquí hacemos, leche en polvo, leche pasteurizada, no sé qué, el que más se presta para que tú apliques justo a tiempo es el de yogur, porque hay que hacer cambios cada vez que vas a hacer un lote nuevo y cada lote era un sabor diferente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señora. Bueno, entonces, eso también lo podríamos aplicar o lo podemos aplicar a las empresas de confección. Entonces, por eso, o mejor se lo hago como pregunta. Bueno, esa es la razón por la que se escogió relacionar el SMED con el tema de los pies, los aditamentos, los folders. Ese tema lo vieron la vez pasada, porque la misma máquina te sirve, pero de un lote a otro o de una operación a otra te toca cambiar los aditamentos. O sea, es la misma máquina, pero de un lote a otro o de una operación a otra te toca hacer un cambio en la máquina. Entonces, ese era el tema que se adaptaba para esta herramienta. Pueden haber más. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, en este momento no nos interesa el tiempo de parada de la máquina por el tema de mantenimiento, sino por el tema de alistamiento. Entonces, bueno, ya yo les di un ejemplo de la fábrica de yogur, pero aquí tenemos otros ejemplos de alistamiento. El cambio de la matriz de una prensa con la que se va a realizar la estampación de piezas distintas. Estás estampando prendas o piezas, porque hay diferentes tipos de estampación, no necesariamente de confección, pero digamos que en confección hiciste un lote en el que hiciste la misma estampación, pero cuando vas a cambiar el lote, otro producto, otra prenda, te toca hacer un cambio en la prensa para poder seguir con las operaciones.
La limpieza de una línea de fabricación de pintura. Cuando se cambia el color a producir, se parece al de yogur. Cuando estás en una fábrica de pinturas, de un cambio de color a otro, hay que hacer también una limpieza, un alistamiento de los equipos. Y otro ejemplo, la modificación en la configuración de una línea de envasado que va a cambiar de tamaño del envase. Es decir, el mismo producto yo lo puedo envasar en varios tamaños de envase. Entonces, la máquina que vacía el producto en los envases sigue funcionando, pero me toca hacer un pare para poder pasar de un tamaño de envase a otro. Ese es otro ejemplo. Entonces, ¿por qué es beneficioso el SMED? Se transforma tiempo no productivo en tiempo productivo. Es posible la reducción de los lotes de producción. ¿Qué pasaba? Que las empresas evitaban el caso de la fábrica de yogur. Ellos fabricaban un sabor por día. ¿Ya? Entonces, un día fabricaban fresa, otro día fabricaban, para evitarse el tema de los cambios de equipo o la limpieza del equipo y no sé qué. Entonces, al final del día, limpiaban el equipo y al día siguiente hacían otro sabor. Pero como estábamos en el tema de justo a tiempo, mi propuesta era, bueno, ¿cuál es la demanda de cada tipo de yogur? Entonces, si yo me iba estrictamente a aplicación de justo a tiempo, yo tenía que sacar la demanda diaria de cada sabor. Eso nada más quedó en propuesta, ¿no? Porque yo era una estudiante. Pero bueno, yo de todas maneras, con mi profesora saqué una máxima nota porque le gustó lo que yo le hice. Entonces, simplemente yo propuse, bueno, cada día se venden tantos de melocotón, tantos. La propuesta era que cada día se ajustaran los procesos para que cada día fabricaran las cantidades de cada yogur sin afectarse los tiempos de producción. Y los cuentas dieron para que se pudiera hacer. Bien, entonces es posible la reducción de los lotes. ¿Qué pasa? Que cuando yo fabricaba un sabor por día o si yo fabrico un sabor por día, el tamaño del lote, es decir, la cantidad de producción es mayor. Porque como voy a aprovechar el día completo de producción, me toca sacar más yogur del que en realidad se va a vender ese día. Pero si voy a producir cada sabor, entonces el tamaño del lote va a ser menor. Cuando hablamos de productos perecederos, eso conviene también, no producir mucho de un sabor que de pronto se va a dañar más rápido. Bien, entonces, y la tercera aquí es, se estandarizan los procedimientos de cambio de lote, es decir, como estamos buscando optimizar los procesos, cuando hallemos la fórmula para que se reduzcan los tiempos de preparación, entonces esos cambios los podemos documentar y hace que los empleados, los operarios, aprendan también a optimizar procesos y se mejora la competitividad. Si una empresa es más eficiente, más efectiva en sus procesos, entonces se vuelve la empresa más competitiva. Entonces, lo que busca el SMED es reducir el tiempo de preparación y ajuste desde la última pieza del producto anterior, o sea, del lote anterior, hasta la primera pieza del nuevo lote. Entonces, en las actividades de preparación o de alistamiento hay dos tipos de operaciones. Hay operaciones de preparación interna, es decir, las que se tienen que hacer cuando el equipo está detenido, y hay operaciones de preparación externa, que se pueden realizar cuando la máquina todavía esté operando. Si nos regresamos al ejemplo del automovilismo, yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes ven que cuando el carro se detiene, los encargados llegan rápido y hacen lo que tienen que hacer y cada quien sabe lo que tienen que hacer. Pero me está diciendo aquí que las operaciones externas son las que se realizan con la máquina que todavía está funcionando. En este caso del carro, quiere decir que las operaciones de preparación externa se hacen cuando el carro todavía está funcionando. ¿Qué se imaginan ustedes que son las actividades que se hacen cuando todavía el carro no se ha detenido? A ver, ¿cuáles serían? Preparando Recuerden, las herramientas, ¿no? ¿cómo?
Preparando las herramientas que se van a usar. Exactamente, para que los operarios hagan lo que tienen que hacer en el momento que llega el carro, ellos tuvieron primero que tener todas las piezas listas y necesitaban aceite, lo que sea que necesitaban, combustible, lo que sea que necesitaban, ellos tienen que preparar todo. Esas son las actividades externas. O sea, ellos tienen todo listo para que cuando llegue el carro no se pierda tiempo. ¿Qué tal que entonces el carro llega y es que van a buscar aceite, es que van a buscar no sé qué, es que van a buscar las herramientas? No. Cuando el carro llega, ya todo está listo, nada más que para ponérselo. Esas son las actividades externas. Entonces, siempre para poder aplicar SMED hay que identificar primero cuál es, bueno, me estoy adelantando a las diapositivas, mejor sigo. Pero sí, hay actividades de preparación interna que se hacen cuando solamente se pueden hacer cuando el carro está detenido. En el caso del automovilismo, es que no puedes ponerle las herramientas o el cambio o las piezas o el aceite o con el carro manejando a alta velocidad. No puedes, hasta allá no hemos llegado todavía. Que el carro esté a esas velocidades y tú le vas a hacer las operaciones, no se puede. Entonces, en este caso, entonces, siempre tenemos que saber cuáles son las que se pueden hacer con la máquina funcionando y son alistamientos, y cuáles son las que necesariamente tiene que detener el proceso para poderlas realizar. Eso es fundamental. Entonces, aquí están los pasos resumidos, ¿no? Lo primero, documentar todas las actividades de cambio actuales. Es decir, cuando no tienes SMED, tú primero tienes que identificar todo lo que hay que hacer cuando hago cambio de lote. Es decir, estoy fabricando un vestido de baño tal y entonces los aditamentos que tenemos en la máquina son tales. Pero esa misma máquina, cuando termine el vestido de baño, voy a hacer otra pieza. Entonces, para la otra pieza me toca hacerle unos cambios a la máquina. Entonces, yo tengo que identificar todo lo que va a hacer, todas las actividades que requiero para hacer, para que la máquina esté lista para la otra operación. Entonces, primero saber cuáles son todas. Y luego, cuando ya sé cuáles son, voy a identificar cuáles se pueden hacer con la máquina detenida y, o sea, cuáles son las que necesariamente tienen que hacerse con la máquina detenida y cuáles se pueden ir adelantando, es decir, cuáles se pueden hacer de forma externa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Creo las dos categorías. Primero una lista general, luego creo las dos categorías. Los internas, actividades internas y las actividades externas. Enlisto cada tarea bajo la categoría apropiada. Y cuando ya tengo eso, las dos listas, entonces sí empiezo a ver cuáles de las actividades que yo tenía como internas se pueden pasar a externas. Más adelante vamos a ver ejemplos. Bueno, un ejemplo tomé porque si no, pero yo tengo más ejemplos todavía que de pronto, no sé, de pronto hago un video con otros ejemplos, no sé. Bueno, entonces aquí tengo un ejemplo que se parece a lo que yo hice cuando estudiaba. La empresa solamente fabrica un producto. Entonces, en la primera fila de lo que tengo aquí, se muestra que se demoran 60 minutos, o sea, lo que está amarillo ahí en esa primera línea, se demoran 60 minutos alistando las cosas para poder empezar la producción. Y luego producen durante 420 minutos, o sea, en total están trabajando 480, pero los primeros 60 minutos, o sea, se demoran una hora listando las cosas. Y solamente fabrican un producto por día, parecido a lo que pasaba con esa fábrica de yogures. Bueno, producían más cosas, pero yo me referí solamente a yogures. Luego hicieron un cambio. Siguen teniendo el mismo tiempo de alistamiento, o sea, cada vez que hacen alistamiento se demoran 60 minutos, pero necesitaban producir diferentes productos. O sea, no les servía producir una sola cosa. Entonces, lo que hicieron es dejar el mismo tiempo de alistamiento y demoran 3 horas en el día haciendo alistamientos, pero alcanzan a producir 2 productos. El que está primero demora 140 minutos en producción y el otro también se demora 140 minutos en producción. Pero como que ellos aspiraban a tener 3 productos, 3 fabricaciones en el día, les queda por fuera del tiempo que tenían. Seguimos entonces en la tercera. Lograron reducir el tiempo de alistamiento de 60 minutos a 30 minutos. Siendo así, en el tiempo alcanzan a hacer
2 lotes de 2 productos diferentes y hacen casi la mitad de otro producto. O sea, hacen 2 lotes y medios. Hay un producto que todavía les queda incompleto en cuanto a cantidades. Aquí no estamos considerando algo que se llama la demanda, porque bueno, nosotros debemos producir lo que el mercado está demandando. Entonces, a veces hay un producto que se vende más que otro. Entonces, el que se venda más que otro, a ese le puedo dedicar más tiempo produciendo, y el que se venda menos, igual lo produzco, pero produzco con menos tiempo para ese lote. Bueno, entonces, en la cuarta, lograron reducir. Primero habían reducido de 60 minutos a 30 el tiempo de alistamiento, pero en la cuarta línea resulta que ya hacen el alistamiento en 12 minutos. Eso les permite hacer 1, 2, 3, 4, 5 productos en el día. O sea, hacen 5 lotes de producción. Ya sabemos que lote es la cantidad a producir por una orden de producción. Bueno, entonces, tenemos 5 productos. Entonces, su fábrica pasó de ser inflexible a ser flexible. Si se acuerdan, al principio yo hablaba de que se busca flexibilidad en la producción. Entonces, se volvieron flexibles en la producción, es decir, que no están amarrados por las restricciones de producción a que si tienen diferentes pedidos no los puedan sacar en un día, sino que pueden fabricarle a 5 clientes diferentes. Yo podría, pues aquí no estoy diciendo qué tipo de empresa es, pero podría aplicarse a que yo en un día solamente atiendo un cliente a pasar a atender 5 clientes. Por ejemplo, si fuera una empresa metalmecánica. En las empresas metalmecánicas, dependiendo de la naturaleza, porque bueno, hay unas empresas que trabajan a gran escala, productos y procesos, proyectos grandes, pero hay otras empresas metalmecánicas que hacen producción, digamos que por pedido. Entonces, en el primer caso, pues producían un solo lote de producción para un solo cliente, un pedido de un cliente. Pero recuerda aquí, mejor dicho, pero en esta última, en la última línea, me estaba mostrando la posibilidad de que yo atienda 5 clientes con 5 productos diferentes, porque ya reduje mis tiempos de alistamiento, lo que quiere decir que me volví más flexible, bueno, sí, me volví más flexible, pero también me volví más eficiente. O sea, entre más eficiente soy, más flexible es mi fábrica. Y bueno, ahí hace una comparación, pero hablando como si fueran clientes. Antes atendían un cliente, luego pasaron a atender 3 clientes, después siguieron con 3 clientes, pero no tenían todavía la cantidad requerida para cada uno, y luego pasaron a atender 5 clientes. Y bueno, ahora sí voy a pasar a uno de los ejemplos que yo tenía. Escogí este. No le puse el nombre. Bueno, pero aquí está. De todas maneras, la bibliografía está. Una empresa de confecciones, pero en este caso, bueno, ustedes ahí ven el diagrama de flujo. ¿Se acuerdan del tema de diagrama de flujo? Lo vimos como en la tercera sesión. Entonces está mostrándome los pasos para un producto de esa fábrica de ropa interior. Entonces, armado, elástico de pierna, etiquetado, primer cierre, elástico de cintura, segundo cierre, atraque, bordado, corte e inspección. Esos son los pasos del proceso. Los pasos, digamos que generales, ¿no? Porque yo a cada uno de esos pasos los puedo desglosarlo en actividades más menudas, ¿no? Entonces, en ese caso, esa empresa había identificado desperdicios. Recuerden que iniciamos hablando sobre los tipos de desperdicio. En sobreproducción, no se cuenta con un área de planeación. Las empresas organizadas, para ser eficientes, necesitan planear la producción, saber cuánto requiero vender o cuánto me están pidiendo los clientes, y a partir de la demanda, yo sé cuánto debo producir de cada cosa. Entonces, si no tengo planeación de la producción, está difícil que sea eficiente. Entonces, la producción se realizaba por prioridades. Pero a veces eso falla porque no tenemos claro las demandas de cada uno y qué tan seguido un cliente me va a estar pidiendo, etcétera. El segundo tipo de desperdicio que ellos identificaron, tenían inventario de materia prima de 5 días
y tenían inventario entre procesos que implicaba tener un operario que alimente cada estación. Los inventarios se pueden clasificar de diferentes formas, pero una de ellas es inventario de materia prima, inventario de producto terminado y el inventario de producto en proceso. El inventario de materia prima ya sabemos que son los materiales. El inventario de producto terminado es el producto que ya se puede vender, pero el inventario de producto en proceso es el inventario de producto que está comenzado pero sin terminar. Y eso no es eficiente. Entonces tenían inventario de producto en proceso. Y eso requería que hubiera un operario que estuviera llevando y manejando esos inventarios. Otro tipo de desperdicio, transporte. Traslado de materiales del piso 1 al piso 3. Yo les dije que un tipo de desperdicio es eso, movimientos innecesarios. Yo debo organizar mi planta de producción de manera que las operaciones que son seguidas unas de otras estén cercanas y que se eviten los movimientos de un piso a otro. Movimientos innecesarios. Dentro de la misma planta debemos reducir los movimientos y los tiempos de espera. A veces se detiene la producción porque no podemos pasar a una operación hasta que no pase algo. Entonces, debemos evitar ese tipo de esperas en los procesos. Entonces, siguiendo con la misma empresa, esas son las operaciones que hace en ese producto, ¿no? Y los desperdicios que identificaron. Entonces, esa empresa aplicó varias herramientas, o sea, no solamente aplicaron SMED, aplicaron también, creo que justo a tiempo, y TPM, aplicaron TPM. Y bueno, sabemos que siempre hay que aplicar 5S también. Entonces, en este caso, el SMED se aplicó para una máquina que se llama elastiquera. Entonces, esa máquina elastiquera la utilizaban para fabricar 3 productos: el M003, el M012 y el M016. O sea, la empresa tiene más productos, pero esa máquina específica la usaban para esos 3 productos. Y esos productos lo llamamos así: M03, M12 y M16. Y dice cuánto tiempo se demoraba en alistar cuando pasaban de un producto a otro, la máquina. Entonces, en el segundo cuadro me dice el escenario base de la máquina, los tiempos que se demoraban en el alistamiento. En el alistamiento participaban 2 personas, los operarios o el operario y un mecánico. Entonces, ese alistamiento estaba dividido entre esos porcentajes de tiempo. O sea, del tiempo de alistamiento había, digamos, una repartición de las actividades en porcentaje. Y este cuadro casi no se ve aquí. Bueno, y luego estamos, digamos que, identificando más específicamente qué hacía cada persona, qué hacía el mecánico y qué hacía el operario y cuánto se demoraba. Entonces, el mecánico se demoraba 3 minutos trasladando la máquina, el mecánico hacía una inspección visual y se demoraba medio minuto. La operación que sigue era combinada, la hacían los 2, mecánico y operario, hacían unos ajustes a la máquina, se demoraban 2 minutos. En el enhebrado del elástico, el operario lo hacía solo y se demoraba 5 minutos, y luego el operario hace otra actividad que se llama canillado y se demoraba 1 minuto. Entonces, en total tenemos 6, 8, 12, 12 y medio. Entonces, continuando, aquí se ve más claramente. Ya sé qué pasó. El cuadro estaba incompleto y se me olvidó quitarlo. Sí. Aquí está el cuadro. Yo estaba viendo que ese cuadro estaba como raro. Ese cuadro pues estaba incompleto ahí. Lo pasé para acá, pero no lo quité de allá. Entonces, continuando, habíamos llegado al canillado. Siguiendo, el operario hacía las demás actividades. ¿Cuáles eran? Intercambio de prensatelas, los que yo les hablé. Por eso era que les decía que había que ver prensatelas antes de hablar del SMED. Hacía intercambio de prensatelas, hacía el ajuste de las tensiones, hacía ajuste de puntadas, ajuste del ancho de la costura. Miren todos esos alistamientos. Ajuste de la presión del pedal, alimentaba el diferencial, realizaba cadeneta, probaba el cosido y luego seleccionaba la puntada. Al final, yo sí decía, pero si eran más minutos, creo que son 20 minutos en total
del tiempo de alistamientos, todas las actividades que se hacían. El mecánico participaba en las 3 primeras, la tercera la hacían entre los 2 y luego todo lo demás lo hacía el operario. Esa era la situación que tenía la empresa inicialmente, antes de la propuesta del SMED. Entonces, como yo les decía, hay que tratar, yo les dije, hay 2 tipos de actividades, las actividades internas y las actividades externas. Lo que se busca es convertir actividades internas en externas. ¿Por qué me conviene convertir actividades internas en externas? Porque las externas se pueden hacer cuando la máquina todavía está funcionando. Entonces, en el cuadro de abajo están desglosadas las actividades de otra forma. Aquí dice, diagrama de actividades conjuntas antes de aplicar el SMED. Aquí todavía no se había aplicado el SMED. Entonces, el mecánico hacía el traslado de la máquina y se demoraba de 1 a 3 minutos. Luego hacía una inspección visual. Ese creo que también lo hacían entre los 2, creo. Sí, ese lo hacían entre los 2. Luego hacían un ajuste que se demoraba en total 11 minutos. Es decir, lo hacían entre ambos, ¿no? Mecánico y operario. Luego, el mecánico dejaba esa operación y se iba para otra máquina. Es decir, iniciaba en una máquina y dejaba al operario para irse a otra máquina. Entonces ya las demás actividades las hace el operario. Enhebrado del hilo, canillado, ajuste de tensiones, ajuste de ancho de costura, ajuste de presión de pedal, alimentar diferencial y realizar cadeneta, probar cosido y seleccionar puntada. Al final, sumando, son los mismos 20 minutos. O sea, lo que es lo mismo, pero se desglosó de diferente manera. Y eso solamente es para una máquina. Y luego de ahí el mecánico va a hacer otra cosa, otra máquina. Bueno, entonces, cuando se buscó convertir actividades internas en externas, se logró reducir el tiempo de 20 a 10 minutos. Si vemos el primer cuadro, en la última fila dice tiempo en minutos 20. Y era cuando terminaba la selección de la puntada. Pero si vemos el segundo cuadro, la selección de la puntada está en el 10. Y de 11 a 20, lo que me está mostrando es que ese tiempo ya quedó disponible. Entonces, al convertir las actividades de internas a externas, se logró reducir el tiempo de alistamiento a la mitad. Pero bueno, no se puede decir que siempre van a ser 10 minutos. Es posible que, dependiendo de a qué operación le vamos a aplicar el SMED, se reduzca más o se reduzca menos. Y lo bueno es que aquí nada más está el ejemplo de la máquina elastiquera, pero yo podría identificar en cada máquina, en cada prenda, en cada cosa que la empresa fabrique, en cada línea de producción, yo podría identificar oportunidades de hacer esto, de reducir los tiempos de alistamiento. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Se ideó que el mecánico empezara su jornada más temprano, es decir, que como el mecánico tenía que trasladar la máquina, que tenía que hacer una inspección, que el operario empezara primero, es decir, en algunas empresas es así. Por ejemplo, la persona de servicios generales entra más temprano, de manera que cuando lleguen las personas a trabajar, las demás personas a trabajar, ya encuentren las instalaciones limpias, las oficinas limpias. Porque imagínense, llega todo el mundo a la misma hora, entonces hay que esperar que limpien. Entonces, por eso, siempre las personas, casi siempre, ¿no? Las personas de servicios generales entran más temprano, pero también salen más temprano. Entonces, aquí podemos hacer también con el mecánico eso, ¿no? En caso de que necesitemos un mecánico, porque no siempre es necesario tener un mecánico todos los días, ¿no? Digamos que sí es necesario el mecánico, pero digamos que no para hacer alistamiento. Cada empresa maneja, digamos, una forma de trabajar en la planta, porque el mecánico siempre va a ser necesario porque siempre hay que estar haciendo mantenimientos preventivos y correctivos y planificados. Entonces, como ya el mecánico hace lo primero, ahí se redujeron bastantes minutos, o sea, se redujo el tiempo que se demoran en el traslado y en la inspección visual que hacía el mecánico, o sea, ya ahí se van como que se podía demorar 1 minuto o más trasladando y luego 4 minutos inspeccionando, entonces esos minutos ya se redujeron y asimismo se fueron haciendo otros cambios que al final el tiempo se redujo a la mitad, el tiempo de alistamiento.
Y pongámonos a pensar, esto fue solamente en una máquina. Y si lo hacemos en todas las máquinas, ¿cuánto tiempo podemos reducir? Bueno. Entonces, aquí están unos indicadores de los resultados por haber aplicado esa herramienta. Solamente para ese caso de esa operación, esa máquina. Entonces, hay unos índices, hay unas mediciones que tienen que ver más con la disponibilidad de los equipos, de mantenimiento, etcétera, etcétera, que ya las he mencionado antes cuando estábamos hablando de mantenimiento y TPM. Hay otro cuadro que me relaciona lo que es el incremento diario de la productividad y me lo dice por producto. Hay un producto que se llama M003, hay otro producto que se llama, o sea, la empresa lo llama así, es un código. El otro producto se llama M012 y el otro producto se llama M016. Y me dice que por el incremento de la productividad, en el caso del primer producto M003, antes producían 882 unidades por día, ahora producen 943 unidades. Es decir, la producción aumentó en un 7%, solamente por reducir el tiempo necesario para los alistamientos. En el segundo producto, pasaron de producir 828 unidades a producir 941. Si lo pasamos a porcentaje, eso incrementó un 14%. Y en el otro, el incremento fue del 8%. Y hay otros indicadores que sacaron, otra medición, que era mejorar la calidad. Recuerden que ustedes están en calidad. Lo que pasa es que la calidad está muy relacionada con la eficiencia, porque no tener calidad en el producto es ser ineficiente. Si el producto sale defectuoso, eso es una pérdida de materiales, de mano de obra, de todos los costos anexos que son de servicios, de uso de equipos, etcétera. Entonces, ser eficiente implica que también vamos a mejorar la calidad. Entonces, aquí pues hay dos tipos de defectos que pasaban, ¿no? Errores en la costura y manchas. Entonces, se redujeron también los porcentajes de defectos. La reducción de los defectos de costura se reducen así, en ese caso, ¿no? Para esa empresa específica, se redujeron en un 50% y se redujeron también en un 100% las manchas de las telas. Bueno, hay que anotar algo. Yo pues solamente puse SMED, pero esa empresa aplicó varias cosas. Aplicaron TPM, aplicaron 5S y aplicaron, se me olvidó el otro, TPM justo a tiempo y el SMED. Y siempre hay que aplicar 5S. O sea, yo les dije, las 5S son la base de lo demás. Por eso es que hablamos 5S antes de hablar de lo demás. Bueno, como todavía seguimos hablando de máquinas y de prensatelas y todo el cuento, aunque ya nosotros hablamos de Poca-Yoke, quise mencionarles este ejemplo. Y tenía otro, pero no lo alcancé a subir acá. El prensatelas aplica Poca-Yoke. ¿Por qué aplica Poca-Yoke? Porque bloquean el acceso de los dedos a la parte donde se encuentra la aguja. Y el Poca-Yoke me sirve para la calidad, me sirve para eficiencia, pero también ustedes saben que el Poca-Yoke se aplica para temas de seguridad industrial. Entonces, esta imagen, pues yo se la puse a la carátula de un video, precisamente el video de Poca-Yoke, pero como esa carátula no se alcanza a ver, cuando ustedes explican en el video, esto no se muestra. Entonces quise traerla aquí porque, bueno, seguimos hablando de prensatelas porque estamos en la actividad que tiene que ver con prensatelas. Entonces, esta es la bibliografía principal. Bueno, el primero que aparece ahí es el artículo que Lilia estaba diciendo, creo que se llama Lilia, ¿verdad? La aprendí que ahorita me estaba respondiendo. Sí, señora. Es que yo confundo Lila y Lilia. Lilia eres tú. Entonces, el otro es Reyes Aguilar, es un libro de un señor español. Y el otro está colgado en internet. El otro es una tesis. Y el otro es
una página de internet. También creo que es peruano. Entonces, ahora vamos un momentico a las actividades. Bueno, aquí está la evaluación. Yo creo que los que han hecho esta evaluación, creo que todos lo han ganado, creo. Hay una que se califica toda automática, creo que es esta. Y hay otra que sí hay que revisarla. Bueno. Entonces creo que esta creo que nadie la ha perdido. Los que la han hecho, pues. Y aquí tenemos el enunciado de la actividad por la que hemos hecho las últimas 3 sesiones. Les recuerdo las sesiones. Hay una que es sobre la norma ISO 4915 y 4916, que dice puntadas y costuras, pero principalmente tienen que fijarse donde hablamos de las normas. La segunda, que la hizo la profesora Lila, sobre prensa, telas y aditamentos. Y la tercera es esta, el SMED. Entonces, el tema que más casaba con el SMED era el de los cambios y alistamientos, y el hecho de que tengas que cambiar las guías, los folders, los pies y los demás aditamentos que les explicaron y que están en la plataforma. La herramienta que más se aplicaba es el SMED, pero como ustedes vieron que también hay Pocayoke. Entonces, reorganizando las cosas, lo que tienen que hacer ustedes, como ustedes están trabajando en unas líneas de producción específicas, ustedes, digamos que si quisieran montar una empresa y hubieran elegido los productos que quieren fabricar, si siguen este proyecto de aprendizaje con orden, pueden quedar con su documentación lista. O sea, esa es como la idea, ¿no? Entonces, si ustedes eligieron los productos que querían hacer, si hacen esto así en el orden que van, cuando quieran ver, pues tienen montado las cosas que necesitarían. Bueno, faltarían los equipos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué van a hacer aquí? Ya saben cuáles son las líneas de producción de ustedes y van a decir, bueno, para mis líneas de producción, las prendas van a ser estas. Para que las prendas sean como deben ser, vamos a requerir estos pies, estas guías, estos folders, y las características son estas son las guías, cuáles son las imágenes, por qué se necesitan estas. Si tú dices que necesitas estas guías y estos aditamentos, tú debes saber por qué los necesitas. Ahora, para cada tipo de producto o para cada línea de producción, sea porque necesitas hacer adornos, o sea, hay puntadas que son, digamos que más decorativas que otra cosa, o para las características de calidad, para la resistencia de la prenda, requieres unas puntadas específicas, unas costuras específicas. Tú debes saber cuáles son las costuras que te sirven a ti para tus productos de tu línea de producción. Entonces vas a decir, de acuerdo a las normas, cuáles serían las puntadas que vas a requerir para cada línea, en términos generales, ¿no? Porque igual en una línea de producción hay varios productos y de pronto de un producto a otro puedes requerir diferentes tipos de puntadas o costuras. Sabemos que no es lo mismo puntadas y costuras. La costura se compone de puntadas y vas a decir cuáles serían las operaciones para las cuales necesitas esos aditamentos. Y vi que ese tema lo tocaron en la sesión pasada. Cuando no tienes esta guía o este folder o este pie, ¿cuál puedo utilizar? O sea, ¿qué cosa reemplaza a otra? Si no tengo la máquina ojaladora, ¿será que con una máquina familiar puedo hacer la operación? Claro que sí. Entonces, si no puedes tener todas las máquinas, tienes una máquina familiar, como le dice la profesora Lila, y con eso haces las operaciones que necesitas cuando no tienes las máquinas específicas. Entonces vas a decir eso. En caso de que no tenga tal aditamento, yo podría utilizar esto. Y, por supuesto, en términos generales, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo el SMED me sirve a mí para mi proceso productivo, teniendo en cuenta los alistamientos que hay que hacer cuando cambiamos de un producto a otro o de una operación a otra? A veces ni siquiera es cambiar de producto, a veces es con el mismo producto. Vamos a usar la misma máquina y lo que no vamos a hacer cambio de lote, sino cambio de operación. Entonces ahí también aplica el SMED. Es la misma máquina para la misma prenda, pero ahora primero hice una costura y ahora voy a hacer otra. Entonces también ahí aplicaría el SMED. ¿Sí está clara la explicación de la actividad?
Si no entienden algo, me pueden preguntar, esa es la idea. Profe, pues lo que yo entiendo es que bueno, la actividad que se va a realizar es haciendo el catálogo, pero solo se incluirían los tipos de prensateras que uno necesitaría para hacer el tipo de producción que uno tiene ya en su línea montado. Exactamente. No necesario subir la máquina necesariamente, no. ¿O sí? Pues digamos que lo que puedes mencionar es que para hacer mi producto necesito esta máquina con estos aditamentos. Pero aquí el énfasis no es tanto en las máquinas, sino en todos los aditamentos que van. De las que se necesitan. Y dice, ahí realiza un diagrama de presentación del SME. Ahí, ¿cómo sería, profe? No entiendo. Bueno, digamos que ya tú sabes cuál es tu máquina. Sí. Bueno, tú sabes primero cuál es la prenda que vas a hacer. Sí, señora. Y cuántas máquinas tienes disponibles. Entonces, si la misma máquina te funciona para hacer diferentes operaciones, pero le tienes que hacer un alistamiento, ya sea de pasar una operación a otra en la misma prenda, o sea, pasar de una prenda a otra y la misma máquina te sirve, pero no puedes hacer todos los lotes con el mismo alistamiento. Te toca ahora cambiarle los aditamentos a la misma máquina. Entonces, ahí vas a decir, yo puedo aplicar el SMED en los cambios de esta operación a otra o en el cambio de esta prenda a otra. ¿Y cuáles serían los cambios que tendrías que hacer? Me toca quitar el pie tal o el aditamento tal y ponerle tal cosa para poder pasar a la otra prenda. ¿Sí? Ya. Muy difícil. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. ¿Cambio de hilo también aplicaría? Ese tiempo también sería cuando estoy cambiando, por ejemplo, es la misma prenda, los mismos lotes, pero diferentes colores de hilos. Pero si seguirían siendo los mismos pies, la máquina solamente se le cambiaría el hilo. ¿Ese tiempo hace parte del alistamiento inicial o...? Bueno, sí es un alistamento, pero digamos que eso no requiere mucho tiempo, creo yo, ¿no? No requiere mucho tiempo. Es decir, que se toman son los para la sumatoria del tiempo, solamente serían los de el cambio de alguna herramienta como tal de la Sí, máquina. o sea, de todas maneras, el cambio de hilo, pero ¿lo utilizas con algún aditamento o lo haces solamente cambiarlo de...? No solamente cambiarlo de hilo normal, que se acaba el hilo, ese tiempo sí no se cuenta, sino solamente si le voy a cambiar ese tipo de la costura, ese sí lo cuento. O sea, de todas maneras es alistamiento. O sea, todo lo que tú tienes que hacer para cambiar la operación o para cambiar de prenda de un lote a otro es alistamiento. Sino que hay unos que son tan pequeños que de pronto dices, bueno, ¿qué le voy a aplicar yo a esto? Entonces yo, de todas maneras, yo no soy experta en el tema de confecciones, pero considero yo que el cambio de hilo no es, digamos que no representa mucho tiempo. Los que trabajan en eso, ¿qué me dicen? A ver. Pues no tomaría tanto tiempo porque uno igualmente no va a enhebrar en totalidad sino solo de enhebrar y jalar hilos. Eso es ya. Porque cada cambio de esto, como la máquina ya viene enhebrada, lo único es añadir el hilo y jalarlos, que pasen por los loopers. No creo que se demore mucho. Sí, yo vi por ahí lo que estaba diciendo la profesora Leila, de que usan unos, como dijo ella, suministradores. No sé si para el caso de los suministradores de pronto demoren un poquito más, pero eso también, o sea, siguen siendo alistamientos. Todos los cambios que hay que hacer para pasar de una cosa a otra es alistamiento. Pero trate de identificar algo que se preste más, o sea, que sea como más representativo. Dependiendo también de la línea que tengan, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno. Ya, gracias. Hoy no revisé, no, en la mañana vi y no vi nuevas actividades. Yo sé que varios faltan para la primera actividad, o sea, en este caso estamos en este tema, ¿no? Pero todavía hay personas que no han hecho la primera.
Entonces quería saber si hay alguna pregunta con esta actividad, con el primer taller. El que era sobre mantenimiento, máquinas y TPM. Bueno, no me he dado cuenta si el profesor de TI al fin sí publicó el anuncio, si va a hacer la sesión, si no. ¿Ustedes se han dado cuenta? Porque él me escribió un poquito antes de iniciar y me estaba preguntando si podía hacer una sesión mañana. Yo le dije, bueno, no hizo el anuncio en el tiempo que era, pero hágala. Pero no sé si al fin si la va a hacer o no. Entonces, para los que se conectaron después, yo les estaba diciendo Profe, que ahí sale un anuncio que colocó el profesor Roger Osvaldo Wilches. sí, entonces sí la va a hacer. Cordial saludo, mis estimados aprendices. Según cronograma de asignación de horario, nos encontraremos los días 22 de julio para realizar la sesión sincrónica. Esta quedará programada el día 22 de julio. Ah, bueno, entonces sí la va a hacer. Sí, porque yo les había mandado la invitación, aunque esa sesión es para el grupo nuevo. Van a hacer una sesión de materiales e insumos. Yo le dije a ella que la hiciera por línea de producción. Entonces yo por eso les había usado el mismo enlace para que ustedes, pues como ya los tengo ahí como invitados, para que pudieran entrar. Pero entonces ya no van a poder. Entonces, de todas maneras, si les interesa, cuando publiquen, los que siguen el canal se van a enterar ahí, o de pronto yo les aviso que ya sea, por si les interesa el tema. Las que saben ya bastante y tienen experiencia, pues ese tema no les va a hacer nada. Pero de pronto sí hay aprendices que les serviría. Yo no sé cómo va a ser la sesión, espero que la haga así como yo le dije, que la haga por línea de producción. Entonces, creo que por hoy podemos dejar, al menos que hayan preguntas. ¿Dónde estaba la actividad otra vez? Todavía si quieren preguntar algo sobre la actividad lo pueden hacer. Esa ya la podemos ir desarrollando, ¿cierto, profe? Sí, porque yo no me acuerdo, había un aprendiz que ya la había mandado, pero no tenía nada de SMEP. No sé si fue el comentario que le hice. Yo le dije, espera que veas el SMEP y ya. Muy bien. Mami, mira, estoy muy bien. Ya hay alguien que la había enviado, pero yo le dije que esperara el SMEP. Entonces ya está listo para que la hagan. Yo les recomiendo que avancen en lo que tienen ya porque no han entrado dos profesores que son de fase 2 y cuando los pongan entonces van a tener más actividades por hacer. Y no sé si habrán comenzado con lo de matemáticas ya. En la fase 2 se supone que aparte de esto, la técnica, tenían que ver una que se llama Derecho del Trabajo, está la de matemáticas y hay una que es como de psicología, algo así, no sé. Porque es que esas competencias tienen unos nombres largos, no es como en la universidad que uno dice matemáticas, él dice tal cosa y son nombres cortos, sino que acá es por competencia y son unos nombres largos ahí. Profe, esas actividades que aparecen ahí que usted está comentando, ¿va a haber alguien orientándonos para eso? Sí, pero es que no, o sea, los profesores debieron entrar hace rato, o sea, ya llevamos un mes, creo que hasta nos pasamos de mes, más o menos llevamos un mes, o sea, ya queda poquito tiempo para que se cumpla el cronograma como debe ser, y no han entrado los profesores, imagínense. Entonces siempre vamos como colgados, o sea, se supone que se cumple el tiempo de la fase, pero como los profesores entran tarde, la fase no se termina en el tiempo que. Entonces, y bueno, en septiembre se supone que deben empezar inglés. Yo voy a empezar a avisar desde antes para que no entren tarde con eso, porque luego, o sea, las últimas que ustedes verían, o sea, según programa serían inglés y emprendimiento. A mí el tema de emprendimiento también me gusta, o sea, yo soy polifacética, o sea, yo enseño emprendimiento, yo enseño medio ambiente, yo enseño matemáticas. El cuento es que ahora estoy como más cargada, entonces yo prefiero que sea otro que se las enseñe. Pues acá en matemáticas se suponía que iba a ser solamente con ustedes y fíjense que me donaron a otro grupo más. Entonces yo mejor me quedo calladita porque si no me ponen más. Entonces, pero sí, la idea es que ojalá que el de inglés ingrese en el tiempo que es, porque si no, van a estar colgados. Y bueno, será volverles a recordar allá que les nombren los otros profesores. Pero
Mientras tanto, es bueno que aprovechen el tiempo y haganlo de ahora para que luego tengan tiempo para las otras. Entonces, no sé si hay otro comentario, observación. Profe, yo creo que si cualquier pregunta cuando la estemos desarrollando le informa. Ah, bueno, sí, también es verdad. Eso ahí cuando van avanzando es que se van dando cuenta de las dudas y van surgiendo. Entonces, en la tercera fase, bueno, aunque todavía falta como casi un mes para comenzar la tercera fase, van a ver algo de patronaje. Yo le dije a la profesora Lida que esa parte la diera yo porque yo no me siento capaz de orientar eso. Entonces, lo que no sé si haga varias sesiones o si haga una, por ahora está programada una. Y hay otro tema que tiene que ver con software o algo así, no sé, software pero de confección. Entonces, yo le dije a ella que también la diera. Pero no sé si, yo sé que varios de ustedes ya saben patronaje, pero entonces no sé, para los que no saben, ahí sí no sé si va a ser suficiente una sesión. Entonces yo les estaré avisando si se cambia el cronograma o no. Entonces, si no hay más, por hoy dejamos. Buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches, profesor. Que me amable. Que descanse. Igualmente.